Guadalupe Contreras y Angélica Rivera en 11 Noticias Matutino. Desmantelan red delictiva dedicada al huachicoleo que operaba en la Ciudad de México y en los estados de México, Hidalgo y Querétaro. 32 personas fueron detenidas, se aseguraron inmuebles, tractocamiones, contenedores, pipas, motocicletas y 48 vehículos blindados y de lujo. Alertan autoridades por la tormenta tropical Flossie en el Pacífico. Mantiene lluvias de intensas a torrenciales, así como fuertes vientos y alto oleaje en costas de Michoacán, Guerrero y Colima. Mientras tanto, en el Atlántico, Barry ya se debilitó a baja presión remanente. De cualquier forma, propicia lluvias en Tamaulipas, San Luis Potosí, Nuevo León, Coahuila, Puebla e Hidalgo. Aquí en la Ciudad de México se decreta la alerta púrpura en la demarcación Álvaro Obregón. Ahí se desbordó la presa San Francisco. Anuncia el gobierno federal que en agosto inicia el registro para las mujeres de 60, 61 y 62 años que quieran ser beneficiarias de la pensión Mujeres Bienestar, con la que se amplía la cobertura para que más mujeres se incorporen a este programa. Alrededor de 800,000 personas participaron en la edición número 47 de la Marcha del Orgullo LGBTIQ+, aquí en la Ciudad de México. Contingentes que caminaron desde el Ángel de la Independencia hasta la plancha del Zócalo, exigiendo respeto a sus derechos sin fronteras políticas y sociales. En el mundo, ajusta el Senado de Estados Unidos del 3.5 al 1% el impuesto a remesas que envían personas migrantes a sus países de origen, un gravamen que está incluido en el proyecto de ley fiscal enviado por el presidente Donald Trump. Y en la cultura abre sus puertas un nuevo espacio en el Centro Histórico de la Ciudad de México, esto para las expresiones artísticas de la comunidad de la diversidad sexual. Las Bellas Artes es un lugar inclusivo y combativo. Utiliza el arte como forma de resistencia y también de gozo. Son robots futbolistas, se preparaban para un gran partido y es que iniciaron en Pekín las finales de la Robo League, el primer torneo de fútbol protagonizado por robots habilitados con inteligencia artificial. No hay control remoto, solo las máquinas aplicando su propia estrategia. Se trata de 4 equipos chinos de robots futbolistas humanoides que han sido seleccionados para participar en la final de la Liga Mundial de Fútbol Robótico de esta Robo League. Ahí se puede observar cómo robots han sido entrenados con aprendizaje por refuerzo profundo, lo cual les otorga la capacidad de patear, correr, desplazarse, incluso luchar por ganar el balón. Todo sin la ayuda de controladores humanos. Todo mediante la inteligencia artificial, y es así como la robótica avanza cotidianamente. ¿Cómo están? Buenos días, gracias por acompañarnos. Arrancamos la semana. ¿Cómo estás, Elvira Angélica Rivera? Guadalupe, muy buenos días. Así es, lunes 30 de junio. Formalmente se termina la primera mitad del año. Bienvenidas y bienvenidos. Así es, iniciamos como siempre con lo más relevante aquí en nuestra pantalla. Buenos días, Magdalena Alejo junto con Lía Vadillo alternan en la interpretación en lengua de señas mexicana. Gracias por seguirnos en redes sociales. Y les recordamos que también nos pueden seguir y escuchar a través de Radio Instituto Politécnico Nacional. Nos pueden sintonizar en el 95.7 de FM. Si ya nos siguen, desde aquí les saludamos. También a quienes lo hacen más allá de nuestras fronteras a través de la señal internacional. Y como todos los días, lo invitamos a que nos comparta su opinión y también sus comentarios. Pueden usar el hashtag 11 Noticias. Vámonos directo con los detalles. Información sobre la detención de más de 30 personas que presuntamente formaban parte de un grupo delictivo dedicado a la extracción de combustible. La investigación realizada a lo largo de 6 meses por autoridades federales llevó a la captura de los integrantes de esa organización que se especializaba en perforar ductos de Pemex. Nos cuenta más Armando Gama. Duro golpe al huachicol en el centro del país. Fuerzas federales desmantelaron una red criminal dedicada al robo de hidrocarburos. Estaba integrada por 32 presuntos delincuentes, todos ellos ya detenidos, que operaban en la Ciudad de México y los estados de México, Hidalgo y Querétaro. En estas operaciones fueron detenidas 32 personas,
Se cumplimentaron 6 de las 7 órdenes de aprehensión, entre las que se encuentran los principales líderes de esta organización delictiva. Se aseguraron 12 inmuebles que funcionaban como centro de operaciones criminales. El grupo criminal liderado por Sirio, Sergio y Luis Miguel N. perforaba ductos de Pemex, extraía gasolina y gas y los vendía a diversas gasolinerías. Luego de 6 meses de investigaciones, se detectaron inmuebles donde resguardaban el huachicol en Querétaro, Tlalpan, en la capital del país, y varios municipios del Estado de México. En los municipios mexiquenses, Nopaltepec, Huehuetoca, Ecatepec y Jilotepec, se llevaron a cabo 4 cateos donde fueron detenidas 8 personas más, entre las que destaca Aurelio N., identificado como operador logístico y financiero de la célula delictiva, quien cuenta con orden de aprehensión por delincuencia organizada. En los operativos simultáneos realizados por militares, marinos y efectivos de la Guardia Nacional, se aseguraron más de 20 tractocamiones, 14 contenedores, 8 pipas, 48 vehículos blindados y de lujo, motocicletas, armas de fuego, droga, 16 millones de pesos en efectivo y hasta animales exóticos. De una manera coordinada pudimos trabajar en varios estados de la República al mismo tiempo, en una cobertura que tuvo un éxito, 32 detenidos y todos estos elementos de prueba que no solamente nos llevaron a un delito de narcotráfico, no, nos llevaron a delincuencia organizada. Y luego del aseguramiento en marzo pasado de un buque con 10 millones de litros de hidrocarburo en Tampico, Tamaulipas, hay un nuevo decomiso en Saltillo, Coahuila, de casi 2 millones de hidrocarburos relacionados con la misma organización criminal. 11 Noticias, Armando Gama. Y vámonos con otros temas porque la temporada de ciclones y huracanes sigue su curso. La tarde y noche de este domingo se presentaron fuertes lluvias en gran parte del país, esto debido a la presencia de 2 fenómenos meteorológicos, Barry y Flossie. Esta mañana ya Barry se debilitó a baja presión remanente y se localiza en tierra sobre Tampico, Tamaulipas. Sin embargo, continúa provocando lluvias de puntuales a intensas, particularmente ahí en los estados de Tamaulipas, San Luis Potosí, Puebla y el este de Hidalgo. En tanto, la tormenta tropical Flossie mantiene lluvias intensas a torrenciales en el estado de Guerrero, así como rachas de 90 a 100 kilómetros por hora y oleaje de 5 a 6 metros de altura, esto en costas de Michoacán, Guerrero y también Colima. Previamente, la presidenta Claudia Sheinbaum había informado que se mantenía zona de vigilancia desde Zihuatanejo, Guerrero, hasta Cabo Corrientes, Jalisco, esto por la presencia de la tormenta tropical Flossie, este fenómeno que podría incluso alcanzar la categoría de huracán en las próximas 24 horas. A través de sus redes sociales, Claudia Sheinbaum pidió a la población extremar precauciones y estar pendientes de la evolución de Flossie a través de Protección Civil. Como medida precautoria, la Secretaría de Educación Pública informó que se suspendieron las clases este lunes, particularmente en Veracruz y en Guerrero, mientras que el gobierno de Tamaulipas dio por concluido ya el ciclo escolar, esto para salvaguardar la salud de las y los estudiantes en aquella región. Mientras tanto, aquí en la Ciudad de México se activó la alerta púrpura en la alcaldía Álvaro Obregón. Se trata de la máxima alerta para lluvias que superan los 70 milímetros. Las torrenciales lluvias provocaron el desbordamiento de la presa San Francisco, también conocida como la presa Río Becerra, así como 35 encharcamientos, 15 árboles caídos, 4 cortocircuitos y otras demarcaciones severamente afectadas por las lluvias, que fueron Coajimalpa, Iztacalco, Magdalena Contreras y Tlalpan. Se activó ahí la alerta roja. También hubo alerta naranja en Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Gustavo Amadero, Cuauhtémoc, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Milpalta, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil recomendó a la población evitar transitar por caminos con encharcamientos, conducir con precaución y apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer. Conozcamos un poco más sobre cómo se comportan las precipitaciones, cómo se emiten las alertas, precisamente de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. Estamos en plena temporada de lluvias y huracanes y esto va a durar hasta noviembre de este año. Hablemos de los tipos de lluvia debido a su origen: convectiva, orográfica y frontal. La convectiva se da por el calentamiento del suelo intensa y de corta duración.
orográfica, cuando las masas de aire húmedo suben por una montaña y se enfrían. Y por último, la frontal, que se da cuando dos masas, una cálida y una fría, se encuentran. Vamos al tipo de medición en el tema de las lluvias por milímetros. 1 milímetro equivale a 1 litro por metro cuadrado. Por ejemplo, si se acumularan 25 milímetros, serían 25 litros de agua sobre cada metro cuadrado. ¿Cuándo este tema comienza a ser una preocupación? Cuando las precipitaciones sean mayores a 50 milímetros. Y esto puede ocurrir en pocas horas y sobre todo en zonas urbanas. En tanto, los avisos de lluvia fuerte suelen emitirse cuando esto supera los 25 milímetros. ¿Qué ocurrió en la Ciudad de México? Se cuenta con una red de alerta temprana, esto que permite atender los fenómenos meteorológicos de manera oportuna. Esta alerta se activa dependiendo de las condiciones como lluvia, viento, granizo, altas y bajas temperaturas, pero también nevadas, y cuenta con 5 niveles de alerta. Lo revisamos. El primero de ellos es de color verde y se presenta cuando las lluvias en promedio tienen más de 15 milímetros y esto se alcanza en 24 horas. Los vientos pueden incluso rebasar los 49 kilómetros por hora. Sin embargo, en esta alerta verde no hay nevadas y tampoco hay granizo. Hay otro nivel después del verde. Se trata de la alerta amarilla. Aquí las lluvias y los fenómenos meteorológicos son ligeros, ocasionando algunos daños. Se asocian a otras circunstancias, se activa entre 30 y 49 milímetros y también es muy importante, los vientos pueden alcanzar rachas de 50 a 59 kilómetros por hora. Puede existir granizo mediano y hasta una nevada ligera. Esto en la alerta amarilla. Revisamos la siguiente. El siguiente nivel es naranja. La intensidad de los hidrometeoros puede producir daños a estructuras frágiles. La lluvia alcanzar entre 30 y 49 milímetros. Los vientos de 60 a 69 kilómetros por hora. Aquí sí puede haber granizo mediano y nevada ligera. Seguimos con la alerta roja. El nivel de las lluvias puede alcanzar 50 a 70 milímetros en solo 24 horas y los vientos casi 80 kilómetros por hora. Y la púrpura. Aquí sí ya los niveles de alerta se encienden al máximo cuando los fenómenos con intensidad pocas veces registrada ocasionan graves daños. Ayer había alerta en Álvaro Obregón, aquí en la capital del país, lluvia superior esperada a 70 milímetros y vientos de hasta 80 kilómetros por hora. La recomendación siempre, para evitar cualquier incidente, cruzar las calles inundadas, evitar tirar basura, tener a la mano documentos importantes, evitar resguardarse bajo los árboles. Esto puede evitar un accidente y sobre todo resguardar su vida, que esto es muy importante. Los vientos pueden elevarse, así que hay que tener precaución también si van manejando, enciendan sus luces, en fin. La lluvia, como les digo, va a continuar y las alertas ahí están en caso de emergencia. Y vámonos con otros temas, porque desde el estado de Colima, la presidenta Claudia Sheinbaum dio inicio a diversos proyectos de infraestructura, por ejemplo, algunos que tienen que ver con el suministro de agua, como la construcción de un acueducto en aquella región. También habló de la beca para los estudiantes, las y los estudiantes de secundaria, beca Rita Cetina. Los detalles con Karen Ballesteros. En su gira de trabajo por Colima, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que se destinarán más de 12,000 millones de pesos en la entidad para proyectos de infraestructura hídricos en educación y salud durante los siguientes 2 años. Es que nosotros luchamos, siempre hemos luchado y hasta el último día de nuestras vidas vamos a luchar porque el pueblo de México tenga bienestar, tenga derechos. Que todas y todos tengamos derecho a la alimentación saludable, que tengamos derecho a la educación desde preescolar hasta posgrado, si así lo quiere el estudiante, derecho a la salud, acceso a la salud, todos son derechos y es bienestar del pueblo de México. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes detalló que durante 2025 y 2026 se construirán 8 puentes vehiculares en la entidad, el Libramiento Arco Norte y el Arco Sur, el Chical, Empresa Trancas, Puente Las Tunas, Barrio 5, Ingreso Manzanillo y La Flechita. También 2 caminos artesanales, Plan de Zapote a Ixtlahuacán y Campo 4 con Lagunitas. La inversión para 2025 son 517 millones de pesos
y en la administración completa 2025-2030 serán cercanos a los 2,000 millones de pesos. Mientras que el principal proyecto para garantizar el suministro de agua en la entidad será la construcción de un acueducto que beneficiará a más de 290,000 habitantes y permitirá duplicar el suministro durante los siguientes 50 años en los municipios de Colima y Villa de Álvarez. Se espera que se concluya en 2027. Tan solo en 2025 las inversiones para agua en Colima van a superar los 800 millones de pesos. Sin duda alguna es un gran logro. En materia de salud se invertirán más de 800 millones de pesos en la rehabilitación de 3 hospitales del IMSS Bienestar y en la construcción de otro más por parte del IMSS. El Hospital Regional Universitario, vamos a rehabilitar todo el área de urgencias, vamos a echar a andar los 4 quirófanos. Segundo, y paralelamente el mismo 17 de julio vamos a empezar a rehabilitar todo el Hospital General de Manzanillo, empezando por urgencias. Y algo muy importante que ha sido una deuda histórica, vamos a adquirir el primer tomógrafo para este hospital también. Seguiremos fortaleciendo el Hospital Estatal de Cancerología. Una información muy importante, histórica también de parte del Seguro Social, es la construcción del nuevo hospital del IMSS en Manzanillo. Además, el gobierno federal destacó que todas y todos los estudiantes de secundarias públicas de Colima ya cuentan con la beca Rita Cetina. La beca Rita Cetina en secundaria es el primer abrazo de la patria a sus adolescentes diciéndoles: tu educación es lo más importante, tu futuro nos importa. Con información de Karen Ballesteros, 11 Noticias. Vámonos con temas legislativos. Fin de semana el que las y los senadores tuvieron sesión, aprobaron la ley en materia de telecomunicaciones. Se incluyeron más de 70 propuestas de expertos en la materia. Destaca la prohibición de la propaganda política extranjera. Es Armando Gama. Con el compromiso de universalizar el Internet y garantizar la libertad de expresión, el Pleno del Senado aprobó la nueva ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. En sesión extraordinaria sabatina, las y los legisladores refrendaron en la nueva legislación la Rectoría del Estado sobre el espectro radioeléctrico a través de la Agencia de Transformación Digital. Además, facilitará el espectro radioeléctrico a concesiones de uso social, indígena y comunitario, limitará la propaganda política extranjera y dará certeza jurídica a la iniciativa privada. Como el núcleo de sus propósitos fundamentales es garantizar a todo el pueblo de México el derecho fundamental de acceso a Internet. Nada puede ser más contrario a la censura que expandir Internet. Aprovecho para recordar aquí que este dictamen eliminó todas las expresiones directas o indirectas que podían ser interpretadas como mecanismos de censura previa. Para llevar la red a las comunidades apartadas del país, el Estado podrá prestar el servicio de Internet a través de una empresa estatal que competirá en igualdad de condiciones con particulares. La nueva ley, que se construyó con diversas voces e incluyó más de 70 propuestas de expertos en la materia, también establece la creación de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones como órgano desconcentrado de la Agencia de Transformación Digital. Además, prohíbe la propaganda política extranjera, cerrando el paso a anuncios como el spot antimigrante pagado por el gobierno de Estados Unidos y difundido por Televisa en Televisión Nacional. Y en cuanto a los medios públicos, se refrenda el papel fundamental de estas concesiones para preservar la pluralidad, identidad cultural y libertad de expresión. La nueva legislación reitera a los concesionarios privados la certeza jurídica y condiciones de libre competencia. En el debate, la oposición celebró la mayoría de los cambios retomados de los conversatorios. Sin embargo, rechazó artículos relacionados con lo que llamó ley espía, al señalar que la reforma permite al Estado acceder en tiempo real a la geolocalización de los usuarios de telefonía móvil. Eso es un Estado espía, un Estado policial, un gobierno con el poder de saber dónde estás,
con quién te reúnes, a qué hora sales de tu casa, dónde te hospedas, porque tiene acceso a tu geolocalización en tiempo real sin orden judicial. Han querido desviar el debate acusando que esta ley es una herramienta de control. Nada más falso. Esta ley no espía, no persigue, no censura. Lo que hace es garantizar que el Internet y la comunicación sirvan al pueblo, no a los intereses de unos cuantos. Previamente, el Senado avaló reformas a la Ley Federal de Competencia Económica y Ley Federal de las Entidades Paraestatales para crear la Comisión Nacional Antimonopolio, que sustituye a la extinta Comisión Federal de Competencia Económica, la COFESE. Ambos dictámenes avalados fueron enviados a la Cámara de Diputados para su análisis. 11 Noticias, Armando Gama. Retomamos la información relacionada con la gira de trabajo de la presidenta Claudia Sheinbaum, y es que anunció que en agosto se va a abrir el registro para las mujeres de 60, 61 y 62 años de edad que quieran ser beneficiarias de la pensión Mujeres Bienestar. Este es uno de los programas sociales que impulsa la actual administración. El apoyo a las mujeres de 60, 64 años de edad. Ya lo tienen las de 63 y 64 y en agosto se abre la inscripción para 60, 61 y 62. Como hay mujer presidenta, todas las mujeres llegamos a la presidencia, llegamos todas a los 60 años, pensión Mujeres Bienestar solo para las mujeres mexicanas. Bueno, nos vamos a ir a una pausa, le invitamos a que se quede con nosotros. Intenso fin de semana de actividades aquí en la Ciudad de México. Se rompió el récord de asistencia a la marcha del orgullo LGBT y también hubo una clase masiva de yoga. Al regresar les contamos, quédense con nosotros. 6:30 de la mañana, seguimos en 11 Noticias y mira, este fin de semana, como le adelantábamos, la avenida Paseo de la Reforma aquí en la Ciudad de México se convirtió en un gran recinto, esto para impulsar la paz y el bienestar. Miles de personas tomaron sus tapetes de yoga y activaron su mente, cuerpo y alma también. Mi compañera Gabriela Jiménez estuvo ahí y nos cuenta. Mente, cuerpo y alma de 3,000 personas se unieron en armonía sobre Paseo de la Reforma para conmemorar el Día Internacional de la Yoga en la primera clase masiva Yoga por la Paz. Es una energía que se siente porque todos los que venimos aquí venimos con energía positiva y al estar tanta gente presente con energía positiva se generan cosas positivas. Yo, por ejemplo, pedí por la paz, que quiero que haya paz en el mundo. Creo que nos tenemos que conectar ahorita más con todo nuestro ser interior. A las 9:30 de la mañana, personas de todas las edades unieron sus manos con un namaste y comenzaron con esta práctica de agradecimiento a su cuerpo y la tierra. Desde el saludo al sol, perro mirando hacia abajo, hasta los guerreros los ayudaron a conectarse. Nuevamente estiro piernas y brazos en la estrella. Ayuda muchísimo para las articulaciones, eso se los recomiendo mucho y no importa la edad. Me pareció una buena clase de yoga, no soy tan practicante del yoga, pero lo poco que sé pues lo practiqué acá, me parece que fue una clase relajante, como un poco de generar conciencia. Realizar ejercicio ayuda a disminuir el riesgo de enfermedades y qué mejor que practicar actividades como la yoga para cuidar nuestra salud física y mental. 20% de la población capitalina tiene entre 12 y 29 años. Es cerca de 2 millones de personas. Pero más o menos 40% de esta población no practica actividad física. Hacer ejercicio nos ayuda a reducir el riesgo de enfermedades crónicas como las cardíacas, la diabetes y ciertos tipos de cáncer, además de que mejora nuestro estado de ánimo, reduce el estrés, la ansiedad
y promueve en general una mejor calidad de vida. Es que se atrevan, es un ejercicio que nos ayuda a fortalecer el cuerpo y también como las articulaciones, y también es como mucho de fuerza. Que nada más que tengan ganas, actitud para hacerlo, no se necesita otra cosa más que eso. Con imágenes de Luis Virgilio, 11 Noticias, Gabriela Jiménez. Bueno, veíamos a miles de personas haciendo yoga, pero un día antes la comunidad LGBTQIA+ también tomó las calles, marchó en un ambiente festivo. El objetivo primordial, alzar la voz para exigir respeto a sus derechos. Al respecto, las autoridades reportaron una asistencia de 800,000 personas. Nos cuenta más Gabriela Jiménez. Con tambores, carros alegóricos, sus mejores outfits, pero sobre todo levantando la voz, la comunidad LGBTQIA+ volvió a hacerse visible en las calles de la Ciudad de México y el mundo. La resistencia atrás, aunque no sigue, sí, ya volvimos a salir. En esta 47 Marcha del Orgullo, personas de la diversidad sexual exigieron que se respeten sus derechos sin fronteras políticas y sociales. La Ciudad de México, como una ciudad santuario, debe ser referente en el mundo sobre los derechos humanos y protección para las personas refugiadas o en movilidad humana de la diversidad sexual y de género. ¿El orgullo será anticapacitista o no será? Así se ve la furia disca, porque la gente con discapacidad también contamos, también formamos parte de los colectivos LGBT+, y merecemos nuestros derechos sexuales y reproductivos. No más derechos con velocidades distintas, que también existimos y resistimos las infancias y adolescencias trans todos los días. Esta fiesta de libertad, amor y orgullo se apagó por un momento en el tramo del silencio. En el monumento a las mujeres que luchan recordaron a quienes murieron por crímenes de odio. El 2024 fue el año con mayor número de asesinatos de personas LGBTQIA+. Nos siguen discriminando, nos siguen invisibilizando y tenemos que seguir marchando. Mientras haya una sola persona LGBTIQA+ que se sienta discriminada o violentada, estas marchas van a seguir siendo de protesta, de lucha, y nos toca marchar, sobre todo en un contexto político tan complicado, donde ya hay retrocesos en países como Gran Bretaña, como Estados Unidos, incluso Brasil, con cifras en México bastante alarmantes. Esta lucha es de todos. Madres, hermanes y aliades se unieron a esta marcha en un abrazo. Yo soy una mamá que respalda a mi hijo, que lo amo, que lo respeto. Es mi primera vez que vengo aquí y con todo el amor para seguir abrazando a todos los que más se pueda. Que significa mucho para nosotros, ¿no? O sea, es el apoyo, el empuje emocional que muchos pueden necesitar. Y pues es eso, ¿no? O sea, es el amor que pueda dar de mamá a quienes no lo tienen. Y la importancia de marchar el día de hoy no es solamente por manifestarnos en cuestión a orgullo, sino también para conmemorar lo que pues años atrás se hizo, pues año con año se hace una lucha para podernos mantener fuertes y pues mostrar realmente nuestra resistencia. Con imágenes de Luis Virgilio y Andrés Reyes, 11 Noticias, Gabriela Jiménez. Y precisamente este sábado 28 de junio, la presidenta Claudia Sheinbaum recordó el Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+. Esto lo hizo mediante una publicación en redes sociales. Ahí reafirmó el compromiso de su gobierno con la libertad, la diversidad y la inclusión. La publicación estuvo acompañada por una ilustración colorida que muestra personajes diversos, incluyendo adultos mayores, infancias y personas de diferentes expresiones de género, frente a un fondo natural con jacarandas y banderas arcoíris. El mensaje central es claro: avanzar juntos hacia un país con más derechos para todas las identidades. Y es que mira, hay que recordar, este Día del Orgullo se celebró mundialmente, cada 28 de junio se hace para conmemorar los disturbios de Stonewall, allá en 1969, considerados el origen del movimiento moderno por los derechos de la comunidad de la diversidad sexual. En México, esta fecha también sirve como recordatorio de la lucha por la visibilidad y el respeto de las diversidades sexuales y también de género.
Y en ese mismo contexto, por cuarto año consecutivo, el Instituto Mexicano del Seguro Social aplicó pruebas rápidas gratuitas para la detección de enfermedades de transmisión sexual durante la marcha del orgullo LGBTQIA+ en la Ciudad de México. Personal médico y de enfermería del IMSS, así como voluntarios de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, desplegaron un módulo de atención donde realizaron 1.540 pruebas rápidas, de las cuales 768 fueron para detectar virus de inmunodeficiencia humana y 772 de hepatitis C. Además, brindaron orientación sobre prácticas sexuales seguras, vacunación, acceso a servicios médicos, apoyo psicológico. Con estas acciones, el IMSS reafirma la importancia de la inclusión y el respeto hacia todas las identidades y orientaciones sexuales en los servicios de salud. Vamos a cambiar de tema, y es que estudiantes de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, la ESIME Azcapotzalco, desarrollaron un sistema para detectar cuando las tarjetas electrónicas presenten un defecto antes del armado del dispositivo. Mi compañera Judith Hernández nos cuenta en Lunes de Agenda Politécnica. Hola, ¿qué tal? Hoy en Agenda Politécnica hablaremos de un sistema de inspección de tarjetas electrónicas que mediante visión artificial puede detectar si tienen algún defecto. Veamos cómo funciona este dispositivo desarrollado aquí en la ESIME Azcapotzalco. Las placas de circuito impreso, comúnmente llamadas tarjetas electrónicas, son fundamentales en la mayoría de los dispositivos electrónicos, desde teléfonos móviles hasta equipos médicos. De ahí la importancia de que estén en perfectas condiciones antes de ser utilizadas en el armado de cualquier dispositivo. Es por ello que estudiantes de la ESIME Azcapotzalco desarrollaron un sistema de visión artificial para detectar defectos en estas placas. Muchos métodos de inspección siguen siendo mediante la visión humana. Y lo que queremos es sustituir parte de eso, porque incluso la visión humana se puede cansar y puede generar que haya una mala inspección sobre las placas y los productos pueden llegar defectuosos a las personas. Mediante el uso de visión artificial y redes neuronales, un sistema computacional basado en el cerebro que es capaz de aprender, este sistema detecta si a una tarjeta electrónica le faltan componentes, está quemada o, por el contrario, si está en buen estado y no tiene ningún defecto. Estamos ocupando una red neuronal, la cual es un modelo YOLO V8N. YOLO nos agiliza una facilidad y una rapidez al momento de detectar distintos tipos de objetos. Al momento de que la cámara detecte dicha imagen, nuestro modelo YOLO V8N hará la detección automáticamente y decidirá qué tipo de placa es la que se está viendo en la pantalla. Este prototipo también clasifica y aparta las tarjetas electrónicas que, aunque tienen algún defecto, pueden repararse y ser útiles más adelante. El sistema está compuesto por una cámara, la cual está sincronizada con el modelo entrenado YOLO V8N, el cual a través de una conexión entre la etapa de control y la etapa de potencia, la etapa de control se encarga de enviar las señales a la etapa de potencia para que se encargue del control de la banda transportadora, así como de la clasificación de acuerdo con el tipo de condición que se detecta en la placa. Actualmente no existe en el mercado un sistema como el desarrollado por estos politécnicos. Actualmente, como tal, que tenga este nivel de procesamiento que nosotros estamos manejando, no. Lo hacen físicamente. Aquí con este dispositivo nosotros estamos realizando una visualización más rápida y efectiva de si el dispositivo cuenta o no cuenta con componentes, si está una mala soldadura, si la tarjeta electrónica está quemada, generando una eficiencia en esta industria. Es todo en Agenda Politécnica con imágenes de Cristian Meléndez y Andrés Reyes. Hasta la próxima. Y miren, también el Instituto Politécnico Nacional está trabajando en distintos proyectos para utilizar litio, eso con el propósito de aprovechar al máximo, que México, sabemos, es uno de los países que cuenta con mayores reservas en el mundo, un elemento que tiene una gran capacidad de almacenamiento de energía. Científicos del Politécnico están desarrollando tecnología para extraerlo usando poca agua, debido a que donde hay mayor cantidad de ese mineral, como Sonora y Chihuahua, escasea el líquido. Para el científico del Centro de Investigaciones
Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada, el CICATA, Unidad Plegaria y Emérito del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, el CECITI, Edilso Reguera Ruiz, el litio representa una alternativa a futuro para construir baterías apropiadas para la electromovilidad y con ello se pueda sustituir el uso de combustibles fósiles derivados del petróleo y el almacenamiento de energía renovable. Más información del sector educativo. El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, se reunió con autoridades de los estados de Sinaloa, Chiapas, Zacatecas y Michoacán. Esto para revisar los avances de la política educativa nacional. Ahí el secretario de Educación Pública revisó con el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, la estrategia para ampliar la cobertura en las comunidades indígenas y zonas marginales del estado. En reunión con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, dieron seguimiento a las acciones para fortalecer la educación media superior y superior, así como avanzar en la cobertura de becas para el bienestar. Mario Delgado también discutió con el gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila, el plan para ampliar la oferta de educación superior, los programas de salud escolar y bienestar infantil en las zonas de alta marginación. Finalmente, en la entidad con la secretaria de Educación de Michoacán, Gabriela Molina Aguilar, informaron que se ha logrado dar certeza financiera a más de 72,000 trabajadores de la educación con pagos de salarios puntuales y completos, bonos y prestaciones. El reporte del estado del tiempo esta mañana con Carlos Guevara Casas. Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días Lupita, Angélica, buenos días también para usted. Y bueno, podemos ver rápidamente este mapa de la República Mexicana donde tenemos estos sistemas ciclónicos en el Golfo y en el Pacífico, Barry y Flossie, que estarán causando lluvias, lo mismo que dos canales de baja presión, es decir, estas áreas donde el aire es muchísimo más delgado, más ligero, se eleva, cargando las capas altas de la atmósfera de humedad que después se convierte en lluvias, y es lo que hemos tenido. Pero rápidamente vamos a ver ahora sí el pronóstico región por región de nuestro país. Iniciamos en el sureste, donde hoy se espera un cielo nublado con lluvias puntuales intensas en Guerrero y también intensas en Oaxaca, y lluvias puntuales pero muy fuertes en este caso en Chiapas, las cuales podrían originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como deslaves e inundaciones, encharcamientos y muy poca visibilidad. Por lo tanto, tenga usted muchísima atención a los reportes de Conagua y de Protección Civil. Las temperaturas: Veracruz con 26 grados y la lluvia que ya le comentábamos, Villahermosa 28 grados, nublado, menos posibilidad de lluvia, pero esté atento de todas formas, Huatulco 28, nublado, y por supuesto Oaxaca capital con 22 grados y lluvia para esta tarde. En la región se espera cielo medio nublado a nublado con lluvias puntuales intensas en la costa, estamos hablando del occidente ahora, en el sur de Michoacán, así como en el oriente y sur de Jalisco. Finalmente en Colima, la bella Colima, así es que tendrán lluvias muy fuertes, como también en Nayarit. Las temperaturas: Colima, como le comentábamos, 29 grados con estas lluvias, Zamora en Michoacán 25 grados con lluvias nubladas también para el resto del día. Y de ahí nos vamos al norte del país, donde esperamos un cielo medio nublado a nublado durante todo este día, con lluvias puntuales pero torrenciales, es decir, muy intensas. También en San Luis Potosí muy fuertes, lo mismo que en Durango, Nuevo León, Zacatecas y Aguascalientes, así como fuertes en Chihuahua y Coahuila. Las temperaturas en Monterrey 24 con estas lluvias que le comentábamos. Ciudad Acuña siguen las temperaturas altas a 31 grados, y bueno, la frontera despejada pero con una gran radiación solar, 33 grados. Por favor, cuídese mucho, hidrátese bien. Y de ahí, del norte y de la frontera, nos venimos hasta acá, al centro del país, donde prevemos un cielo medio nublado a nublado con lluvias puntuales, pero eso sí, intensas, sobre todo en el norte de Puebla, el norte de Hidalgo, muy fuertes en Guanajuato y Querétaro, así como fuertes en Tlaxcala y Morelos. Las temperaturas serán: en Tlaxcala seguirá fresca con 19 grados, pero Pachuca también 19 grados, Querétaro 21 grados, todo con lluvia. La Ciudad de México, capital del país, 22 grados, se esperan lluvias por la tarde.
tenga usted mucha precaución. Anoche tuvimos una noche bastante lluviosa en la capital del país. Ahora nos vamos a la península de Yucatán, donde prevemos un cielo nublado también la mayor parte del día, pero ahora con chubascos, eso sí, descargas eléctricas en toda esta región por la mañana, ambiente templado a cálido como suele ser, así como caluroso durante toda la tarde. Las temperaturas: Carrillo Puerto 36 grados, Ciudad del Carmen 30 grados, Calendaria 32, 37 en Tizimín, que como suele ser en esta época. Y ahora vamos al noroeste, donde tenemos un cielo despejado en Baja California y medio nublado con posibilidad de chubascos en Baja California Sur, así como cielo nublado con lluvias puntuales muy fuertes en Sinaloa y bueno, chubascos en Sonora. Afortunadamente para el calor, las temperaturas, como le comentamos, siguen siendo extremas en toda esta región: 43 grados en Hermosillo, 45 en Mexicali. Y bueno, hasta aquí fue la información del estado del tiempo para este día. Que pase usted un cálido día sin importar el clima. Momento de la cultura, Miguel de la Cruz. Intenso fin de semana de actividades. Buenos días, bienvenido. Intenso por lo lluvioso y porque también la actividad no para. Bueno, pues buenos días, Angélica, buenos días a todos. En el mes del orgullo y para celebrar el 10º aniversario, la Compañía México de Colores promueve en su espectáculo la inclusión y diversidad a través de bailes tradicionales de Oaxaca, Guerrero y Veracruz. Mauricio Romo tiene los detalles. Con una amplia muestra de bailes tradicionales de Oaxaca, Guerrero y Veracruz, la Compañía México de Colores demostró que los estereotipos son para romperse. En el concierto por Pecadoras armaron un programa de popurrís mexicanos con un elenco de bailarines que utilizan atuendos que tradicionalmente portan mujeres. Arrancó con una serie de canciones típicas de la costa sur, que estuvieron marcadas por lo llamativo de los atuendos, la caracterización de los bailarines y su destreza en la ejecución del zapateado. Durante el programa estrenaron la pieza Por Pecadoras, inspirada en la herencia afromexicana. Con esta presentación no solo celebraron el último fin de semana del mes del orgullo, sino también el 14º aniversario de México de Colores como una compañía disruptiva en el panorama de la danza popular y tradicional de México. Desde su fundación en 2011, la Compañía México de Colores ha creado más de 50 coreografías inspiradas en las danzas tradicionales del país y ha pisado importantes escenarios como los festivales La Nao, Las Ánimas o la edición 50 del Cervantino. Con imágenes de Genaro González y Andrés Reyes, 11 Noticias, Mauricio Romo. Bueno, pues ahí está, en un fin de semana que se habló de diversidad, sobre todo por la marcha, y que había en la cartelera muchas cosas. Ahí les presentamos una de tantas. Exacto. ¿Verdad? De las tantas que hay. Y Bellas Artes es el nuevo espacio cultural LGBTQIA+, que se ubica en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Aquí le contamos cómo sobre este punto de encuentro para el arte y la memoria, Saray Campech tiene los detalles. En la esquina del 57 y República de Cuba, uno de los epicentros de la vida queer de la Ciudad de México, abre sus puertas un nuevo espacio cultural cobijado por habitantes de la zona. Pues mira, se llama Bellas Artes porque mi tío Víctor Jaramillo tenía una pulquería aquí arriba de la Purísima que así se llamaba. Entonces justamente para poderlo recordar revivimos el nombre, y también la idea de las vitrinas tiene que ver con aquellas personas que no se van a meter a la galería porque igual les da hueva o tal, pero es una forma también de hablarle a la gente que convive aquí en la calle. Inspiradas en las estatuas de sal de Salvador Novo, así como en lo íntimo y contestatario, Bellas Artes presenta la obra de 29 artistas como Graciela Iturbide, Ivonne Venegas y Eduardo Paulín, entre otros. Adentro de la sala vamos a tener también un conjunto de 5 exposiciones por año, donde al menos tendremos también la posibilidad de ver un sinnúmero de artistas que están trabajando con nociones de género, con nociones de disidencia sexual. Nuevo polo para la libertad de expresión en una de las ciudades más pujantes en materia cultural del mundo. Tener un espacio que también
tiene otra connotación privada mucho más combativa, pues resulta pues un aliciente a esta parte de la ciudad, al centro histórico, a su renovación y hacer corredores culturales que tengan que ver con otro tipo de maneras de vivir, maneras de ser, maneras de habitar esta ciudad. Y en este caso, pues qué mejor que la comunidad LGBTIQ+, pueda tomar las calles. Las primeras propuestas de Bellas Artes hasta agosto en el centro histórico. Con imágenes de Arturo García y José Navarro, 11 Noticias, Saray Campeche. En Texcoco, Estado de México, vecinos y vecinas, junto con especialistas de activismo judicial en materia de cultura de artículo 27, han manifestado su preocupación por la destrucción de vestigios arqueológicos que habían sido protegidos y ahora sufren los estragos de una construcción que atenta contra el patrimonio cultural. Hay un área que está en el mero centro de Texcoco, donde han encontrado algunos vestigios que en el 2006 hubo un dictamen donde se determinó que no se podía construir absolutamente nada sobre ellos. Bueno, imagínate 2006. Ahora para 2024 se dan unos permisos para empezar a construir una zona que está sellada y le avientan una estructura que no tiene el peso apropiado y que raya o choca pues con la parte identitaria de la zona. El primer llamado a las autoridades se realizó el 13 de junio de 2025, sin embargo las obras han continuado y el daño se considera ya es irreparable. Al respecto, el Instituto Nacional de Antropología e Historia no ha realizado ningún pronunciamiento. Vámonos al libro del día. Es el Ejército Federal de la Perfidia. A la ausencia de Edgar Urbina se presenta en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México en Plaza del Carmen 27 en San Ángel, hoy a las 5 de la tarde. Este libro en voz de su autor. Se trata de seguir la trayectoria del Ejército Federal desde el momento en que Francisco I. Madero es asesinado en febrero de 1913 y va a tener su cierre en agosto de 1914. Lo que yo quiero ahí es ver el elemento humano que siempre está presente en las batallas y es la cuestión de la ética, pero sobre todo la moral. Tiene que ver la moral entendida con el espíritu de lucha. Paso, ¿no?, en una segunda parte a mencionar cómo es la estructura del ejército. Y, bueno, una de las conclusiones a las que yo llego es que si el Ejército Federal fue derrotado por los ejércitos revolucionarios, tiene que ver con que era un ejército que no era profesional, ¿no?, y que tenía una N cantidad de carencias al interior. Pues invitamos a todo tu público a que nos acompañe hoy en punto de las 5 de la tarde en el INEP y también invitarlos a que descarguen el libro. Está de manera gratuita en el portal del INEP. Ahí nada más pone Edgar Urbina, el Ejército Federal, y los va a llevar directamente a la liga. Y leo con el 11, avanzamos hoy 60 páginas del libro Fabricación de Ricardo Rafael, editado por Seix Barral. El X de hoy es de Betty y dice: si la señora Wallace era capaz de mentir impunemente sobre la paternidad de su hijo, ¿qué más no sería capaz de hacer? Hoy se cumplen 86 años del nacimiento del escritor José Emilio Pacheco. En su honor, el poema del día Presencia, que en alguna parte dice: ¿qué va a quedar de mí cuando me muera, sino esta llave ilesa de agonía, estas pocas palabras con que el día dejó cenizas de su sombra fiera? Quien lo solicite lo comparto completo por X, @MiguelDeSolo, la de L.A. Cruz. Hasta aquí Cultura. Oye, Miguel, hasta aquí Cultura, pero recordar que aunque el tiempo en televisión es corto, hay muchas otras actividades que ocurren el fin de semana y también en la semana, que si bien no se mencionan aquí, pero sí se pueden seguir los detalles en redes sociales, ¿no? Y nuestra sería página. Un buen consejo. Si le ponen Cultura a cualquier buscador donde quieran, sí, más si le agregan Ciudad de México, su ciudad, seguramente va a aparecer mucha actividad, porque lo que carecemos es de difusión, de espacio para difundir las cosas. Claro. Entonces hay veces que no es problema de producción. Claro, habrá quien no tiene los recursos para producir, pero hay quien sí y luego no tiene cómo difundirlo. Sí, ese es el detalle, pero de cualquier forma nosotros en las redes sociales y en la página de 11noticias.digital también ahí se conforman y se agregan otros eventos y otras pues otros espectáculos, funciones, Miguel, que bien vale la pena que se revisen. Pues sí, el ejemplo es el libro que acabo de presentar, se puede bajar gratuitamente y si les interesa, a las 5 de la tarde hoy se presenta.
una oportunidad. No, pues perfecto, ahí está, Miguel. Muchísimas gracias, nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Con más información. Es momento de hacer una pausa. Le invitamos a que se quede con nosotros al regresar. Es importante hablar de la validez de la elección judicial. Estará con nosotros el consejero del INE. Volvemos. A las 7 en la hora del centro queremos agradecer la comunicación con el consejero electoral del Instituto Nacional Electoral, Uki Espadas. Vamos a conversar sobre el tema de la validación del 1 de junio. Consejero, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Muy buenos días. Consejero, me gustaría preguntarle, ¿bajo qué argumentos se valida esta elección y cuáles fueron desestimados para lograr finalmente esta función del instituto de ser el organismo encargado de dar el sí al proceso electoral del 1 de junio? Bueno, lo validamos básicamente a partir de que fue un proceso fundamentalmente limpio. Las irregularidades que hubo, que fueron alarmantes, hay que decirlo, pues fueron detectadas, y las casillas con irregularidades, 818 en la elección de ministros de la Corte, algo cerca de 1,300 considerando todas las elecciones, fueron eliminadas para dejar un 99% de casillas en donde no hubo ningún tipo de irregularidad, como casillas computables. A partir de esto, de que si bien hubo irregularidades, estas afectaron una mínima parte de casillas y que estas pudieron ser limpiadas, es decir, no se contabilizaron, tenemos pues que fundamentalmente la votación se recibió en condiciones de integridad electoral, de conformidad con la ley, y en consecuencia no había ningún tipo de razón válida para no declarar la validez. Ahora bien, consejero, si bien se aprobaron los cómputos nacionales, se entregaron constancias, digamos, de todas las elecciones a nivel federal, la que tenía que ver con la Suprema Corte, también con el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, las magistraturas, para la Sala Superior, para las salas regionales, es decir, se hizo todo el procedimiento como venía marcado. Aún así, hubo consejeros dentro del Instituto Nacional Electoral que planteaban que había elementos para no declarar la validez de esta elección. ¿Usted cómo lo ve? Si bien nos acaba de explicar que no existían, pero sí estuvieron ahí pues algunos señalamientos, como lo que tiene que ver con las guías para la votación o bien otros delitos que incluso fueron denunciados ante la Fiscalía especializada en delitos electorales. A ver, sí, es verdad, algunos colegas míos plantean que la elección no debe ser válida, fundamentalmente por la circulación de los acordeones. Es decir, en la medida en que todas las casillas con irregularidades fueron eliminadas del cómputo, esas irregularidades no pueden ser consideradas como elementos para no validar la elección. Y en cuanto a los acordeones, pues hay un debate abierto en donde me parece que se ha sobredimensionado el papel de los acordeones. A ver, vamos a entendernos. Estos acordeones son propaganda ilícita. ¿Por qué no es legal esta propaganda? Fundamentalmente porque el gasto para su impresión y quienes lo imprimieron no han sido, no se sabe quiénes fueron. Es decir, de acuerdo con la ley, todos los gastos de campaña deben ser reportados, y quien elaboró los acordeones, quien haya sido que haya elaborado los muy distintos acordeones que hay, ese es otro punto, pues no declararon nunca. Esto hace que sea propaganda ilegal. Por otro lado, también hay que decir que estamos hablando de docenas de acordeones. El INE tiene en este momento registro de 37, que son los que han llegado con denuncias de los ciudadanos. Pero la realidad es que pues tenemos elementos para suponer que hubo más acordeones dependiendo del estado, a veces de municipios en lo particular, en fin, hubo una diversidad de acordeones. Me parece a mí que pretender que esta propaganda, que insisto, fue propaganda ilegal, haya sido la determinante para los resultados de la elección, me parece que es un planteamiento que no se corresponde con la realidad. Si nosotros vemos los resultados de la elección, observamos que quien más votos obtuvo
cerca de 6 millones de votos, no alcanzó la mitad de la votación, el 47% de los ganadores para la Corte. Quien menos obtuvo 25% de la votación. Es decir, 3 de cada 4 personas que fueron a votar votaron por una persona distinta de este ganador. Pretender que cuando hay un 75% de electores que no vota por alguien que apareció en algunos de los acordeones y tratar de concluir de eso que los acordeones decidieron el resultado de la elección, pues me parece que es verdaderamente sobredimensionado. No es Claro. así. Lo que a mí me parece es que los resultados que vimos, dadas las condiciones políticas en las que se dio la elección, y me refiero específicamente a que segmentos importantes de la oposición partidista y no partidista llamaron a no votar en esta elección, pues me parece pues muy lógico que hayan sido candidatos afines a la coalición gobernante quienes hayan ganado, porque básicamente o principalmente, mayoritariamente, fueron electores afines a la coalición gobernante los que acudieron a las urnas. Eso no quiere decir que hayan sido los únicos. Otra vez, el candidato que gana con más votos gana con menos del 50%, es decir, más del 50% de los electores escogieron opciones diversas pensando en quien ganó. En otros aspectos son 2/3 partes, 3/4 partes de los electores que votaron por una diversidad de candidatos que no ganaron, y tratar de concluir entonces que hubo un acordeón que hizo que todo el mundo votara en el mismo sentido, pues es una afirmación que no se sostiene con la realidad. Y por otro lado, en función de pues vamos a decirlo con claridad, las afinidades políticas de quienes resultaron electos, pues no es un secreto que son afinidades hacia la coalición gobernante, porque son fundamentalmente quienes llamaron a votar. Esto es, para decirlo de manera muy simplificada, si la oposición deserta la elección, pues no puede ser que los candidatos con los que la oposición simpatizaba ganaran. No funcionan así las elecciones. Las elecciones se ganan con votos, no ausentándose de la elección. Claro, consejero, finalmente, y si nos ayuda un poco con el tiempo, se valida este proceso y viene otro en 2027. En lo que toca al INE, ¿qué puede corregirse? Bueno, a ver, el INE hizo todo lo posible con los instrumentos legales que tenemos. Me parece que las correcciones tienen que venir de la ley. Bien. Lo primero que hay que tratar de evitar, y con gran énfasis lo digo, es que la elección del 27 sea concurrente con la elección de diputados. No es prudente realizar en la misma fecha una elección de la que legalmente los partidos políticos están excluidos, junto a otra elección en donde son principalísimamente los partidos quienes llevan la carga de la campaña y de la promoción. Esto me parece un primer elemento. Un segundo elemento es que también a través de la ley se tienen que hacer modificaciones para que las boletas no resulten tan complejas, para que los ciudadanos puedan informarse de manera más simple de lo que van a votar y que efectivamente ni en un sentido ni en otro, independientemente de quiénes sean los candidatos, haya necesidad de guías de votación. En todos los países donde hay votaciones de una complejidad comparable, circulan estos acordeones. Es decir, el acordeón por sí mismo no es el problema fue su financiamiento ilícito. Pero lo ideal sería que instrumentos de esta complejidad no fueran necesarios en la elección del 27. Pues ahí está, consejero electoral Uki Espadas. Seguiremos pues pendientes del tema y de lo que venga hacia 2027. Muchísimas gracias por la comunicación. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias a ustedes. Buenos días. Hasta pronto. Tenemos más del mundo. Arrancamos con información internacional y lo hacemos en Estados Unidos, y es que el Senado inició el debate con relación a la ley fiscal que impulsa el presidente Donald Trump, que entre otros temas incluye aplicar el 1% de impuesto a las remesas que envían las personas migrantes.
Nos ha costado llegar hasta aquí, pero vamos a tener un debate digno de un gran país. Tendremos en cuenta su opinión y la nuestra, y votaremos sobre este proyecto de ley en los próximos días. Y estoy entusiasmado. He trabajado mucho con mis colegas para llegar a donde estamos hoy. Y es que en la propuesta original, que había sido aprobada por la Cámara de Representantes, se contemplaba un impuesto de 3.5% a las remesas. Sin embargo, se redujo al 1% tras la revisión del Comité de Finanzas del Senado. Las y los demócratas, que son minoría ahí en el Senado, criticaron la polémica legislación. Los republicanos están a punto de aprobar el proyecto de ley más costoso de la historia de Estados Unidos. Otorgar extensiones fiscales a multimillonarios y al mismo tiempo eliminar Medicaid, los beneficios del programa SNAP y empleos bien remunerados para millones de personas. Con 51 votos a favor y 49 en contra, el Senado avaló el sábado iniciar el debate formal del plan que amplía los recortes de impuestos del primer periodo de Donald Trump, eleva el gasto en defensa y en control migratorio y también reduce programas de asistencia como Medicaid y cupones de comida. En Chile, la exministra de Trabajo izquierdista Janet Jara arrasó en las elecciones primarias de la coalición de gobierno para ser la candidata presidencial de los comicios de noviembre. Jara, quien es militante del Partido Comunista Chileno, se impuso a la precandidata socialdemócrata Carolina Toá y otros 2 aspirantes. Es importante, ustedes pueden decidir el futuro. No dejen que otros decidan por ustedes. Vamos a Canadá, y es que el primer ministro McCartney anunció la reanudación de pláticas comerciales con Estados Unidos. Esto luego de que Canadá rescindiera su plan de gravar a las empresas tecnológicas estadounidenses. En tanto, el presidente Donald Trump aseguró que no está en sus planes extender una pausa de 90 días a la entrada en vigor de aranceles a la mayoría de naciones. Será el 9 de julio la fecha límite para negociar con cada país afectado. Donald Trump agregó que su gobierno notificará a los países sobre la implementación de los gravámenes de importación a menos que haya acuerdos específicos con ese país. Rafael Grossi, director general de la Organización Internacional de Energía Atómica, o IEA, señaló que Irán podría volver a producir uranio enriquecido en cuestión de meses. Afirmó que aunque es evidente que el país ha sufrido daños graves tras los ataques de Estados Unidos a bases nucleares, no son daños totales. Esta versión, sin embargo, contradice la del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien defendió que los bombardeos a las instalaciones nucleares retrasaron décadas del programa nuclear iraní. Por su parte, Teherán rechazó el pedido diplomático de visitar las instalaciones afectadas. En Medio Oriente, en la Franja de Gaza, las autoridades elevaron a más de 56.400 personas asesinadas en los bombardeos de Israel desde octubre de 2023. Tan solo en las últimas 24 horas fallecieron 81 personas de origen palestino. De ellas, 37 en un ataque aéreo que alcanzó tiendas de campaña de personas desplazadas que dejaron sus hogares por órdenes del ejército israelí. Quieren destruir todo, así que huimos, y nuestros hijos huyen tras nosotros. Solo llevan lo necesario para salir de casa por la mañana y por la noche, mientras los proyectiles caen como lluvia. Los aviones F-16 atacan, los tanques disparan y los drones atacan. Que Dios nos acompañe. En Hungría, 140.000 personas se manifestaron en Budapest a favor de la diversidad sexual y la inclusión, a pesar de que una ley prohíbe este tipo de manifestaciones. Así desafiaron al mandatario ultraderechista Viktor Orbán, quien buscó impedir la marcha. Fue un reclamo social a la legislación impuesta a principios de este año que prohíbe los eventos LGBTQIA+ en Hungría. Acudieron observadores de otros países de la Unión Europea, como España. Hoy, 28 de junio, miles de personas hemos venido hasta Budapest, hasta Hungría, donde he venido con mis compañeras de Amnistía Internacional para manifestarnos por todas las personas LGTBIQ+ de Hungría, pero también por las del resto del mundo. Unos días antes, el gobierno de Orbán declaró ilegal esta manifestación y permitió otras 3 contramanifestaciones LGTBI-fóbicas, pero sin embargo, el resultado es este. Así, 3 contramanifestaciones respaldadas por Orbán fracasaron al ser literalmente rebasadas por esta marea humana de la Marcha de la Diversidad que inundó todo Budapest, capital de Hungría. Vamos a revisar ahora los temas que destacan algunos diarios y medios en el mundo. Arrancamos con el portal Al Jazeera.
y es que da cuenta de que Israel ha lanzado decenas de ataques aéreos en Gaza. Y agrega que las fuerzas de Tel Aviv mataron al menos 48 personas palestinas desde el amanecer y decenas más resultaron heridas. En otra información, también resalta que el ministro de Asuntos Exteriores de Egipto informó que su país trabaja ya en un nuevo acuerdo con Gaza que incluye un cese el fuego, esto por 60 días, a cambio de la liberación de algunos cautivos israelíes. Vámonos ahora a Estados Unidos con The New York Times, que analiza o se cuestiona qué es lo que hará Irán ahora que ha sido bombardeada y tiene complicaciones económicas. Una situación que, de acuerdo con el presidente Masoud Pezeshkian, ha nombrado como una oportunidad de oro para el cambio. También este diario resalta que en la zona fronteriza se reflejan granjas vacías y trabajadores asustados por las deportaciones. Particularmente describe la historia de Alexandra, una mujer trabajadora de una granja quien su hijo le suplicó no ir a trabajar por el temor de que fuera regresada a su país de origen. La imagen principal de este diario, una de las imágenes que se resalta ahí en la portada, pues es parte de la Marcha del Orgullo. Esto se hizo el domingo en la ciudad de Nueva York, del orgullo LGBTIQ+. Nos vamos hasta España con el diario La Vanguardia. Destaca que este lunes el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, inauguró en Sevilla la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Cooperación, una cumbre que se extiende hasta el próximo jueves y se tiene prevista la asistencia de diferentes jefes de Estado y de gobierno. Resalta por lo pronto la ausencia de Estados Unidos. Ahí está, se puede observar esta imagen precisamente a los participantes de la cumbre en una cena que ayer ofrecieron los reyes de España como anfitriones. En otra información que resalta también La Vanguardia, señala que los países aliados de Ucrania escucharon las peticiones del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en las pasadas cumbres tanto de la OTAN como del G7, pero aún no atienden lo suficiente como para permitir un alto al ejército ruso que redobla su ofensiva. Es como lo describe la Vanguardia. Ucrania acusa la falta de apoyo exterior mientras Rusia redobla su ofensiva. Hasta aquí la información internacional. Nos vamos con más. De gira por los municipios de Tepic, Nayarit y Aquila, Michoacán, la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que más de 9 millones de adultos mayores y personas con discapacidad ya han sido censados. Esto es parte del programa Salud Casa por Casa. En tanto que las y los facilitadores de la salud han visitado en sus domicilios a casi 650,000 derechohabientes. Ya cuentan ahora con su historial clínico. Nos vamos a la ciencia, la tecnología y sobre todo el medio ambiente. Carlos Guevara, buenos días, bienvenido. Hola, Carlos. Hola, ¿qué tal? Buenos días de nuevo. Buenos días también por usted. Y en este momento, pues nos vamos a enlazar con nuestra compañera Itzel Gómez Gurrola, quien se encuentra en una de las maravillas, observando una de las grandes maravillas de la naturaleza que ocurre en nuestras playas aquí en México, el desove de tortugas, en especial la tortuga lora, que es endémica de México, de Tamaulipas. Buenos días, Itzel, adelante. Muy buenos días, les saludo desde el campamento más antiguo de conservación de tortuga marina, de una de las tortugas marinas que tenemos en México. Estamos en las costas tamaulipecas. Les saludo desde el santuario Playa Rancho Nuevo. Y bueno, hoy vamos a hablar de las tortugas marinas. Para tener un contexto, en el mundo existen alrededor de 7 ejemplares. En México tenemos 6 y una de ellas es una especie llamada lora. Y bueno, recibe este nombre porque su mandíbula tiene una forma muy parecida al pico de un loro. Es por eso que se le asignó este nombre. ¿Y cómo se descubrió que esta especie llegó a estas playas? Bueno, pues vamos a conocer. Aquí estuvimos en contacto con especialistas quienes se encargan de conservar esta especie porque está en peligro de extinción. De hecho, está en peligro crítico de extinción. Y bueno, vamos a escuchar cómo fue que se descubrió que esta especie llegó a estas playas. Vamos a escucharlo. No se conocía a ciencia cierta dónde anidaba la tortuga lora. Se sabía que era en algún lugar de las costas mexicanas o del sur de Texas. Sin embargo, fue hasta 1948 que en un sobrevuelo que hacía un ingeniero de Pemex
descubrió una arribazón de tortuga lora aquí en esta playa, en Rancho Nuevo. Para ese entonces se estimó que 48,000 hembras estaban anidando en una sola arribada, ¿no? Sin embargo, ese video quedó por ahí guardado, y posteriormente, ya cerca de los 60, se descubre ese video, y el doctor Hildebrand da a conocer al mundo la playa de anidación más importante de esta población, de esta especie en México. Y bueno, este video se dio a conocer en los años 60. Sin embargo, se tuvo ya un registro en los años 40 de cuántos ejemplares había en esta playa. Y bueno, les voy a dar una magnitud, sobre todo porque en 1948 se identificaron 48,000 ejemplares. Ya para la década de los 60, en 1966, se redujo esta cifra a 5,000 ejemplares. Y bueno, estoy aquí para documentar, sobre todo es un caso de éxito de conservación, porque ya con esfuerzos también que se están haciendo en estos momentos de técnicas de conservación, ha subido este número de ejemplares. Hasta estos momentos lo que nos comparten es que ya hay 14,000 anidaciones. Sin embargo, aún no se alcanza, digamos, como el estándar para que esta especie pueda ya subir de categoría y ya no estar en un peligro crítico de extinción, a pasar la siguiente categoría, que es peligro de extinción. Pero sobre todo, ¿qué es lo que perdemos si perdemos a esta especie? Y sobre todo, ¿cómo nos afectaría en una visión ecosistémica? Tuvimos la oportunidad de platicar con el coordinador operativo de las diversas actividades de conservación. Vamos a escuchar qué fue lo que nos dijo. Son unos animales muy resistentes que se requiere conservar, y es posible. Las tortugas hacen eso, ¿no? De conectar los ambientes costeros, el ambiente marino con el costero, traslado de nutrientes, los huevos que depositan en esta zona es una, digamos, fuente de nutrientes para la vegetación que se encuentra en la zona, y aporta alimento para algunas especies depredadoras, alimento para algunos peces depredadores. Entonces forma parte de este equilibrio en el ecosistema. Y bueno, finalmente también una de las prácticas y sobre todo de las acciones que se están implementando en la conservación es, digamos, con tres actores. Por un lado es la actividad científica, cómo se puede conocer más acerca de esta especie, cuál es pues su estado natural, cuál es su morfología, anatomía, prácticas, para que también se conjunte y vaya de la mano con políticas públicas, estas acciones gubernamentales que se están teniendo alrededor de la conservación de esta especie, sobre todo porque, por ejemplo, acá estamos en un área natural protegida, y a diferencia de Estados Unidos, de Canadá, las comunidades viven dentro de las áreas naturales protegidas. Y pues este segundo actor son las acciones gubernamentales, y el tercero pues son las comunidades. Tuvimos la oportunidad de platicar con la directora de este santuario, y esto fue parte de lo que nos dijo. Vamos a escucharla. Durante años se está bien documentado y está, son nuestros principales aliados, las comunidades aledañas o las comunidades que viven dentro del área natural protegida, porque ellos al final de cuentas son los que nos dan la información de primera mano, son los que tienen el contacto directo, tienen información del día a día, conocimientos empíricos que a nosotros como tomadores de decisiones pues nos ayuda precisamente a esa voz poderla hacer de conocimiento de lo que está pasando, y que ellos son los principales y los más interesados en trabajar con la conservación. Creo que si no hubieran personas de las localidades trabajando en estas acciones, no tendríamos los resultados que tenemos a la fecha. Y bueno, finalmente también, pues esta es una de las grandes virtudes que hemos podido corroborar, el trabajo en conjunto con las comunidades, y sobre todo queremos hacer énfasis en el tiempo de conservación de una especie, que en realidad pues es en muy poco tiempo en el que hemos puesto en riesgo esta especie. Pues se data que hay alrededor, aproximadamente desde hace 6 millones de años que existe esta especie, y bueno, en muy poco tiempo pues la hemos puesto en riesgo, y es
fundamental el trabajo en conjunto a largo plazo para poder cuidar esta especie. Y bueno, pues tuvimos también la oportunidad de ver las diversas técnicas que hay, sobre todo en los criaderos, en corral, que ya se tiene un mayor control para cuidar las anidaciones, y también los criaderos y bueno, sobre todo las anidaciones que están a la orilla de la playa. Y bueno, pues así me despido con estas imágenes de mi compañero Christopher Arismendi. Regreso con ustedes al estudio y les deseo un muy buen día. Itzel, muchísimas gracias por tu enlace, qué envidia, caray. Y bueno, vamos a otra información con música, bailes tradicionales y un pastel de frutas. Fue como este domingo en el bosque de Chapultepec se celebró el cumpleaños 35 de Xinxin, la única panda gigante de Latinoamérica, la única que no es china, por cierto, que además 100% mexicana. La Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México resaltó que Xinxin es un símbolo de la hermandad entre México y China. Destacó también que su historia es de amor, pues durante estos años ha sido protegida y cuidada con esmero por especialistas, médicos veterinarios y cuidadores. Y bueno, son 600 pandas que están en cautiverio nada más. Uno solo es chino, es Xinxin, nuestra querida panda gigante. Y bueno, esto fue todo en la sección de 11 Lab para este día. Pase usted un buen día. Oye, qué historia de México con los pandas que China alguna vez le donó, porque ahí está Togui, que es la mamá de Xinxin y que también tiene su historia. Es abuela, y de hecho hay más pandas en cautiverio en todo el mundo, pero solamente uno, por cuestiones legales y diplomáticas, solamente uno no es parte o no es propiedad del gobierno chino, que es Xinxin. Es la única panda no china del mundo, ¿no? Y aparte que como mexicanas y mexicanos siempre desarrollamos un apego especial a estos animalitos, ¿no? Porque están en cautiverio, vamos a observarlos, pero además como que hay una cercanía con ellos. Y los esfuerzos para protegerlos también, para lograr la reproducción, que es bastante complicada de los pandas. Ahora ya finalmente se puede tener más reproducción. Han salido de ser una especie en peligro de extinción, siguen siendo muy poquitos, 1800 en el mundo, pero bueno, la única mexicana. Y se va avanzando. Felicidades a Xinxin por sus primeros 35. Gracias, Carlos. Te vemos mañana, Carlos. Pronto. O bueno, cuando ya te toque regresar a este espacio. Gracias, buenos días. Vámonos con más. Con deportes, Gabriel Sainz. ¿Qué tal, Lupita, Angie? Buenos días a nuestro auditorio. Vámonos con la información deportiva. La remera mexicana Kenia Lechuga conquistó su segunda medalla dorada en una Copa del Mundo este año. Lo hizo este sábado al triunfar en la segunda Copa del Mundo de Remo 2025 que se realizó en Lucerna, Suiza. Lo hizo en el single scull peso ligero tras realizar un tiempo de 7 minutos, 33 segundos y 64 centésimas. La selección mexicana de fútbol, con gol de Alexis Vega y un autogol a su favor, se colocó en las semifinales de la Copa Oro luego de vencer 2-0 a Arabia Saudita y selló así su pase a las semifinales, donde se enfrentará a Honduras el próximo miércoles 2 de junio. En el Mundial de Clubes, con goleada de 4-0, el PSG, campeón de la Champions League, eliminó al Inter de Miami en los octavos de final del torneo, dejando fuera a Lionel Messi del torneo. Ahora el PSG en los cuartos de final se medirá al Bayern Múnich, que venció esta tarde en los octavos de final 4-2 al Flamengo. Y vámonos a la Fórmula 1. McLaren hizo el 1-2 en el Gran Premio de Austria, con Lando Norris y Oscar Piastri en lo más alto del podio respectivamente, y el tercer puesto lo ocupó Ferrari con Charles Leclerc. Y debido a la lluvia que se presentó anoche en la Ciudad de México, el Juego de Estrellas de la Liga Mexicana de Béisbol 2025 se pospuso cuando apenas se jugaba la primera entrada. El encuentro se reprograma para hoy lunes 30 de junio a las 16 horas en el estadio Alfredo Harp Elú. Y este lunes, Reinildo Mandavá, defensa del Atlético de Madrid durante las últimas 3 temporadas y media, se despidió del club por la culminación de su contrato. El equipo realizó un video para despedir al jugador, agradeciéndole su dedicación durante esta etapa en el Atlético. Por su parte, Mandavá, en declaraciones a medios oficiales del Atlético de Madrid, agradeció la oportunidad de haber formado parte del equipo y a las y a los aficionados por el cariño demostrado.
Ya está aquí la información deportiva. Angie, muy buenos días. Gracias, Gabriel. Vámonos a retomar información legislativa, y es que en el Senado de la República se avaló este fin de semana y sin modificaciones la Ley General del Sistema de Seguridad Pública y la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de seguridad pública. Mi compañero Armando Gama nos informa. En comisiones del Senado se dio luz verde a las minutas que expiden la nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley de Investigación e Inteligencia en Seguridad Pública. Se trata de un nuevo modelo de seguridad ciudadana basado en inteligencia para prevenir, perseguir e investigar el delito, así como atender las causas que generan la violencia. Tenemos que avanzar en materia de seguridad y precisamente entrar a las herramientas que usa el crimen organizado, incluso los propios drones que son dirigidos como herramientas también, con digitales y a través del ciberespacio y que están siendo utilizados. En menos de 3 horas de análisis, las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y Estudios Legislativos de la Cámara Alta aprobaron este sábado la nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Establece como prioridad la profesionalización de los cuerpos de seguridad a través del Sistema Nacional de Carrera Policial y una Academia Nacional para estandarizar la formación policial. La segunda ley aprobada plantea la creación del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de seguridad pública. Y a la par también da creación al Consejo Nacional de Inteligencia, que puede crear hasta 4 grupos de trabajo, importantísimo. El Grupo de Trabajo de Investigación Estratégica de Alto Impacto y Análisis Criminal. Obviamente ahí está todo el Gabinete de Seguridad, la Fiscalía General, la Defensa Nacional, la Marina y la Unidad de Inteligencia Financiera. También se crea el Grupo de Trabajo en materia patrimonial, fiscal y financiera. El PRI votó en contra de ambas leyes al considerarlas un retroceso. Hoy se consolida la militarización de la seguridad pública, se amplían las facultades de la Secretaría de la Defensa Nacional y se da un carácter operativo y de reclutamiento a la Guardia Nacional. Estamos ignorando lo que establece la Constitución en el artículo 21. La seguridad debe ser una función civil. El PAN votó a favor de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pero en contra de la legislación en materia de investigación e inteligencia en seguridad pública. La llamó una ley espía. Nos oponemos porque es una ley que permite la interconexión masiva de base de datos públicos y privados, vehiculares, biométricos, fiscales, financieros, médicos, telecomunicaciones, lo que es peor, sin la necesidad de un control mínimo judicial. Se quejan de la militarización y parece que no recuerdan quiénes fueron a los que pusieron a los militares en las calles. Los dictámenes se discutirán en el Pleno el próximo martes en la penúltima sesión del actual periodo extraordinario. 11 Noticias, Armando Gama. Seguimos con temas legislativos. La Cámara de Diputados recibió del Senado las minutas que reforman la Ley Federal de Competencia Económica y la Ley Federal de Entidades Paraestatales, iniciativas que buscan crear la Comisión Nacional Antimonopolio con nuevas atribuciones para regular los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión. El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, informó a través de redes sociales sobre la recepción y publicación del documento en la Gaceta Parlamentaria del domingo 29 de junio. Señaló que la Cámara va a revisar con responsabilidad las propuestas legislativas durante la próxima semana. Por su parte, el diputado Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política, confirmó que la Cámara Revisora dará curso legal al proyecto y realizará su análisis en los próximos días. Y a partir ya del próximo año, las personas adultas mayores que padezcan cataratas van a poder operarse de forma directa, esto en el Servicio de Salud Pública. Así lo dio a conocer la presidenta Claudia Sheinbaum en Aquila, Michoacán. Y es que ahí arrancó formalmente el programa Salud Casa por Casa. Vamos a acompañar en su momento este programa, yo creo que a partir del próximo año, para que los adultos mayores que tengan cataratas puedan irse a operar de manera directa. Estamos trabajando en ello y algunos otros padecimientos que tienen las y los adultos mayores.
La mandataria aseguró que el programa Salud Casa por Casa es territorial y de atención personal. Agradeció a servidoras y servidores de la salud que son parte del mismo y aseguró que son extensiones para llegar personalmente a las personas que más lo necesitan. Yo los veo como unos brazos largos que tiene la presidenta, que están ustedes caminando por todo el país y tienen toda mi confianza y además estamos muy orgullosos de ustedes por este gran trabajo que están haciendo en territorio. Y es que hasta el momento a nivel nacional se han realizado más de 9 millones de visitas. Tan solo en Michoacán, 800 personas han dado atención a 52,000 hogares. También en su gira por esa entidad, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció la puesta en operación el próximo 15 de agosto del Hospital Comunitario del IMSS Bienestar, esto en Maruata, ahí en Michoacán. La nueva unidad médica, que tuvo una inversión de más de 350 millones de pesos, va a beneficiar a 25,000 habitantes de esa región. Tendrá 30 camas, quirófano, una sala de urgencias y dará trabajo a 70 profesionales de la salud. 15 de agosto vamos a inaugurar el hospital. ¿Qué le falta? Ya se compró el equipamiento, pero tiene que instalarse el equipamiento. Falta también la contratación de algunos médicos. Si llegaran a faltar médicos especialistas, ya tenemos un esquema. Y miren, en otros asuntos, en el marco del Día Internacional del Orgullo LGBTIQA+, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos refrendó su compromiso con la protección y defensa de los derechos de las y los colectivos y las personas que integran una población con orientación sexual e identidad de género no normativas. Una dependencia que al mismo tiempo destaca que 1.4 millones de personas mayores de 15 años o más con orientación sexual e identidad de género no normativas han sido dañadas socioemocionalmente al grado, dice, de tener ideaciones o intentos de suicidio debido a la violencia que están padeciendo. Según la encuesta nacional sobre diversidad sexual y de género del 2021, la niñez y las juventudes trans, no binarias y con diversas orientaciones sexuales e identidades de género merecen desarrollarse sin miedo de expresar su existencia. Indicó también que es necesario crear alianzas y políticas en materia de atención a las personas mayores con énfasis en orientaciones sexuales e identidades de género que les permitan un envejecimiento con dignidad, ya que enfrentan distintas exclusiones por prejuicios. La CNDH agrega que, según datos de INEGI, se estima que 14% de la población que reside en el país tiene 60 años o más y cerca del 4.7% de las personas que se autoidentifican con una orientación sexual e identidad de género LGBTQIA+, tienen 55 años o más. Hablar del orgullo, señala el organismo, implica reconocer las amenazas que viven las personas con orientación sexual e identidad de género no normativas, como las prácticas de discriminación, la reproducción de narrativas de odio, la falta de atención de derechos sociales, económicos, culturales y ambientales de esta población, así como las violencias directas y desigualdades que padecen. Y mire, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa, rescató a 2 ejemplares de león, esto en el municipio de Tuxpan, en Nayarit, en atención a una denuncia ciudadana que ocurrió el 13 de junio. Ahí personal de la Profepa, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de la Defensa Nacional realizaron un cateo, esto en un domicilio rústico, donde se encontraban 2 ejemplares de hembras y de macho, los cuales estaban confinados. Vámonos a más información ahora desde Palacio Nacional a la conferencia matutina. Que escuchábamos a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informar que las lluvias han registrado niveles históricos de este fin de semana. Para conocer precisamente la situación que prevalece en la alcaldía Álvaro Obregón, después de estas lluvias nos enlazamos con mi compañero Gilberto Molina. Gil, buenos días, adelante con el reporte. Hola, ¿qué tal, Angélica? Muy buenos días. Efectivamente nos encontramos en el cruce que conforman las calles Luis G. Urbina y Calzada Jalalpa en la colonia Lomas de Becerra, donde ayer precisamente se registró el desbordamiento
de la presa Río Becerra, donde en estos momentos, Angélica, ya la circulación en la zona se encuentra restablecida desde la tarde de ayer, durante la madrugada, y todavía hasta este momento pues laboran legiones de trabajadores de la alcaldía Álvaro Obregón para limpiar toneladas de basura, de lodo. Aquí los vecinos, Angélica, nos dicen que pasan los camiones de la basura, pero desafortunadamente los vecinos de las zonas altas tienen el mal hábito de tirar la basura por las laderas. Esto fue lo que nos comentaron. No, sí sube diario, pero luego hay gente cochina. No, bueno, ya los pusieron las cochinas a nosotros. Sí, porque yo vivo en el Piro. Ahora sí que la corriente venía desde allá y traía salas, lavadoras, infinidad, troncos de árboles. Sí, era bastante basura que pues obviamente la gente la deja ahí y la corriente de agua se la trajo. Por eso se tapó la presa. Esto es lo que comentan, Angélica, los vecinos de esta colonia. La preocupación es que pues todavía la temporada de lluvias está vigente. Esta es la primera situación que se presenta de esta naturaleza y temen que pueda repetirse. Angélica. Pues ahí está Gilberto Molina, gracias por la información y el reporte que nos has dado. Seguiremos pendiente de la situación allá en Álvaro Obregón y en toda la Ciudad de México. Pues nos vamos, Guadalupe. Nos vamos desde aquí también. Queremos mandar un fuerte abrazo a nombre de todos los que trabajamos aquí en Canal 11, a nuestra compañera Sandra Sitle por la sensible pérdida de su abuelita, la señora Rosa Preciado Ávila. Sabemos que son momentos muy dolorosos despedir a un familiar. Sandra, te queremos y deseamos el eterno descanso de doña Rosa Preciado Ávila. Estamos contigo.